Diciembre de 1906, Chicago, Illinois, y el aire sobre Packingtown sabe a hierro y grasa derretida. No es un olor al que uno se acostumbre. Se impregna en el abrigo, en el cabello, en el interior de la boca, y te sigue a casa en el tranvía y se sienta a tu lado en la cena y se niega a marcharse. El frío aquí es específico, no el frío limpio del campo abierto, sino el frío húmedo y pesado de una ciudad construida sobre pantano, un frío que se asienta contra la piel y no la suelta. Las lámparas de gas a lo largo de Exchange Avenue todavía arden cuando llega el primer turno. Antes del amanecer, trabajadores con delantales de hule pasan en tropel por las puertas de hierro en la oscuridad, su aliento formando nubes blancas, sus botas despegándose del barro helado con un sonido como algo que se desgarra. Llevan sus cuchillos enrollados en cuero bajo el brazo. No hablan. Adentro, un novillo entra al cajón de sacrificio. El animal no emite ningún sonido. 38 segundos después, se ha convertido en 22 cajones etiquetados. Un teletipo en una oficina de Nueva York escupe un precio antes de que la sangre se haya enfriado en el canal de desagüe. Alguien en Londres come el resultado el jueves. En su apogeo, esta milla cuadrada del lado sur de Chicago alimentó a 1/3 de los Estados Unidos. Funcionaba con precisión, hielo y brutalidad controlada, y convirtió a un puñado de hombres en las figuras no electas más poderosas del país. No eran políticos, no eran generales, eran carniceros, y construyeron lo más parecido a un imperio alimentario que la civilización industrial había producido jamás. Pero para entender cómo terminó todo esto, hay que remontarse a 1865 y a 9 compañías ferroviarias que decidieron que Chicago sería la garganta de la nación. El año es 1865, la guerra civil acaba de terminar, y el comercio ganadero estadounidense es un caos de intereses contrapuestos. Líneas ferroviarias superpuestas y corrales dispersos por el lado sur de Chicago, como una fiebre que no encuentra su centro. 9 compañías ferroviarias rivales, la Chicago and Northwestern, la Chicago Burlington and Quincy, la Chicago and Alton y otras 6. Cada una controla un segmento del canal del ganado a la ciudad y cada una cobra lo que quiere, en ruta como quiere, y pierde animales en tránsito con una frecuencia que avergonzaría a una industria más responsable. Se odian entre sí, se socavan mutuamente. Construyen infraestructura redundante a pocas manzanas de distancia porque nadie cede primero. El resultado es caos a escala, y los ganaderos de Texas, Kansas y Nebraska, que intentan reconstruirse tras la guerra, pagan todo ello en pérdidas por deterioro, retrasos y tarifas arbitrarias. La solución, propuesta y organizada por un financiero y especulador inmobiliario llamado John Sherman, no el general, el otro, es brutal en su elegancia. Construir un corral neutral, propiedad conjunta de las 9 ferroviarias, donde ninguna empresa controle los precios, donde los animales se muevan eficientemente entre líneas, donde compradores y vendedores puedan reunirse en terreno que pertenece a todos y por tanto a nadie. En junio de 1865 se compra un pantano de 320 acres en el lado sur por $100,000. La escritura de constitución de la Union Stockyard and Transit Company se presenta el 25 de diciembre de 1865, el día de Navidad, ya sea por accidente del calendario legal o como una broma que la historia no ha aclarado. Para enero de 1866 los corrales están abiertos. Los encierros de rieles de hierro miden cada uno 16 pies de ancho, diseñados para alojar exactamente 100 cabezas, con pasarelas de tablones de madera elevadas para que los compradores puedan inspeccionar los animales sin vadear lo que los animales dejan atrás. 9 ferroviarias entran al mismo corral por primera vez. El ganado fluye desde 6 direcciones simultáneamente. Los hombres que lo construyeron para acabar con la competencia habían construido, sin pretenderlo, el motor de la misma, porque la competencia que estaban a punto de desatar no tenía nada que ver con los ferrocarriles. Tenía todo que ver con lo que le ocurría al animal una vez que llegaba. Y para entender eso, hay que entender lo que vino antes de Chicago y por qué fracasó. Durante las décadas de 1840 y 1850, la capital indiscutible del envasado de carne estadounidense es Cincinnati, Ohio.
una ciudad tan sumida en la matanza de cerdos que los visitantes describen el olor como una presencia viva, una cosa con peso y dirección. La llaman Porcopolis y se gana el nombre. Pero Cincinnati tiene un problema que no puede superar con la ingeniería. El río Ohio, su principal arteria de transporte, se congela unos 4 meses cada invierno y cuando el río se detiene, todo lo demás también. Los barriles de cerdo se apilan en los muelles. Los compradores del este esperan. Los precios se disparan, luego se desploman cuando llega el deshielo y todo se mueve a la vez. Los botes planos que transportan los barriles hacia el sur son una tecnología de paciencia y madera, no de velocidad. Y la paciencia no es lo que una nación en industrialización quiere de su suministro de alimentos. El sistema es estacional por naturaleza y estacional significa frágil. Y frágil significa que quien pueda ofrecer suministro durante todo el año se comerá el almuerzo de Cincinnati. Chicago puede. El lago Michigan produce hielo en cantidades industriales. Las nuevas líneas de tren no se congelan. La geografía de la cuenca de los Grandes Lagos, combinada con la convergencia de líneas ferroviarias desde las llanuras, le da a Chicago una ventaja en la cadena de frío que los mejores abogados de Cincinnati no pueden rebatir y sus mejores ingenieros no pueden replicar. El capital emigra hacia el norte. Los empacadores siguen al capital. Los primeros comerciantes de carne de Chicago, como Gurdon Hubbard, que llevaban moviendo ganado y cerdos por la ciudad desde la década de 1820, observan cómo la escala cambia bajo sus pies, cómo el ritmo estacional que conocían es reemplazado por algo que nunca se detiene. Intentaban preservar un mundo más antiguo, local, estacional, de barriles y botes planos, predecible. En cambio, su migración plantó la semilla de algo que no reconocieron hasta que fue demasiado tarde. Huyendo del río, corrieron directamente hacia la máquina. La máquina tenía 2 ingenieros, y sus nombres eran Philip Danforth Armour y Gustavus Swift. Armour abre su planta en Chicago en 1867. Swift llega a Chicago en 1875 a los 36 años. Ya un exitoso comerciante de ganado de Nueva Inglaterra, ya impaciente con la manera en que se hacen las cosas. La manera en que se hacen las cosas en 1875 es esta. Compras un novillo vivo en Chicago, lo subes a un vagón de tren, lo envías vivo a Nueva York o Boston, lo sacrificas allí. Los animales vivos pierden peso en tránsito. Se asustan, se lesionan entre sí, requieren alimento y agua durante viajes de varios días. Los ferrocarriles adoran este sistema porque los vagones de animales vivos son pesados y los fletes son altos. Swift observa los números y ve una ecuación diferente. Sacrificar el animal en Chicago, donde la mano de obra es barata y la infraestructura ya existe. Transportar el canal refrigerado hacia el este y entregarlo a un 30% menos de costo que la competencia con animales vivos. Los ferrocarriles se niegan a transportar sus vagones refrigerados. Están recortando sus ingresos por fletes y lo saben. Swift financia su propia flota de vagones de tren refrigerados. Cajas de madera aisladas empacadas con hielo cosechado de los Grandes Lagos, y contrata con líneas ferroviarias independientes para transportarlos. Los mercados de carne del este, cautelosos al principio, comienzan a firmar cuando ven el precio. En 4 años, los principales ferrocarriles ceden y comienzan a ofrecer fletes refrigerados ellos mismos, porque no tienen otra opción. Swift presenta una patente sobre su diseño de vagón refrigerado en 1878. La patente es el marcador legal, pero el documento real es el gancho del trolley. Rieles de hierro elevados transportan los canales por el piso de sacrificio frente a trabajadores fijos, cada hombre realizando un corte específico, el mismo corte 10.000 veces por semana. La piel retirada, la cabeza separada, las vísceras extraídas, la grasa recortada, todo encaminado, nada escapa, nada se desperdicia. El sebo va al jabón y las velas, la sangre va al fertilizante, los huesos van al pegamento y los botones, las cerdas van a los cepillos, los intestinos van a las tripas de salchicha. Los contadores de Armour finalmente calculan flujos de ingresos de subproductos que generan ganancias a partir de materiales que las operaciones competidoras desechan. El clic del gancho del trolley sobre el riel de hierro no es meramente un sonido mecánico. Es el sonido de todo un continente reorganizándose alrededor de una nueva lógica de producción. Para 1880, los Union Stock Yards ya no son un corral,
Son un organismo, 475 acres, 13.000 corrales, 50 millas de vías internas. El aire dentro del perímetro tiene su propio clima, cálido por los cuerpos de millones de animales, denso con amoníaco y sangre, los pisos nunca del todo secos, los canales de desagüe corriendo constantemente, el ruido una cosa estratificada de pezuñas sobre madera y cadenas traqueteando, y el sonido continuo y grave de animales que presientes lo que se avecina. El arco de la puerta de piedra, construido en 1879 con piedra caliza, lleva 2 cabezas de toro talladas sobre el arco y se alza en la entrada de Exchange Avenue como la entrada a un estado soberano, que en términos prácticos casi lo es. Dentro del perímetro hay un banco, un hotel llamado Transit House, una oficina de telégrafos y suficientes bares para abastecer a una pequeña ciudad. Para 1890 los corrales procesan 10 millones de animales al año. La oficina del censo, que ese año tabula la fuerza laboral en el sector de envasado de carne de Chicago, registra una cifra de empleo tan grande que efectivamente significa que los corrales no son adyacentes a un barrio, son el barrio. Las calles de Packingtown se llenan de los trabajadores que no pueden permitirse vivir en otro lugar, que compran en las tiendas de la empresa dentro del perímetro, que beben en los bares que permanecen abiertos porque el piso de sacrificio funciona las 24 horas y alguien siempre está terminando un turno. El organismo inhala ganado de las llanuras y exhala producto hacia el este, y cada sistema dentro de él, los corrales, los pisos de sacrificio, las salas de enfriamiento, los muelles de carga, funciona como un órgano con un papel específico, y cuando cualquier órgano se ralentiza, todo el cuerpo registra la perturbación de inmediato. Los agentes de comisión, los hombres que intermedian las ventas de ganado dentro de los corrales, desarrollan su propio lenguaje especializado, su propia jerarquía, sus propias reclamaciones sobre corrales y compradores particulares. Los corrales no emplean a un barrio. Los corrales son el barrio. No pide permiso y tiene la intención de mantenerse así hasta el momento en que no puede. El imperio que se extiende desde esas puertas en las décadas de 1880 y 1890 está construido sobre una red que ningún competidor puede replicar y ningún regulador ha pensado aún en cuestionar. Philip Armour, Gustavus Swift y otros 2 grandes empacadores, Nelson Morris y Edward Morris, son conocidos colectivamente como el Trust de la Carne, y el nombre es preciso en todos los sentidos. Su sistema de sucursales planta salas de distribución refrigeradas en cada ciudad importante de Estados Unidos: Nueva York, Boston, Filadelfia, Kansas City, San Luis, San Francisco. La etiqueta Armour, tinta roja sobre papel blanco, letras en bloque de 3 pulgadas aplicada con sello de mano en cada cajón, aparece en muelles de carga desde Maine hasta California. La tarjeta de garantía de la marca Swift Premium, insertada en cada cajón en el extremo de Chicago, le dice al comprador a qué temperatura se mantuvo la carne y durante cuántos días y bajo la inspección de quién, un trozo de papel que funciona simultáneamente como una promesa de calidad y un arma de posicionamiento en el mercado. Los precios en Boston y Denver se mueven al unísono sin comunicación visible entre las sucursales. Un ganadero de Kansas lo nota primero. Nota que sin importar dónde vende, el precio de compra sigue la misma curva, y sin importar dónde compra el consumidor, el precio de venta sigue una curva diferente pero igualmente sincronizada. La brecha entre ambas siempre es la misma. La brecha nunca se estrecha, se mantiene. La queja llega al Congreso. Una investigación de la Oficina de Corporaciones en 1902 produce un informe que, leído con atención, describe en lenguaje burocrático algo que el ganadero entendió de inmediato por instinto. La máquina era tan eficiente que parecía exactamente una conspiración, porque lo era. La investigación no cierra los corrales. Nada cierra los corrales todavía, pero un tipo diferente de enemigo ya está cargando su arma, y llega no desde Washington, sino de un periodista de 27 años de Nueva Jersey, que pasa 7 semanas en Packingtown en 1904 trabajando encubierto como obrero común. Upton Sinclair entra a los pisos de sacrificio con la intención de escribir sobre los trabajadores, sobre los salarios, las lesiones, los turnos de 12 horas, los pueblos de empresa, la jerarquía racial de la fuerza laboral. Lo documenta todo. Su intención es que el libro que seguirá encienda un movimiento laboral.
En cambio, cuando La jungla es publicada por Doubleday, Page and Company en febrero de 1906, lo que el público lector estadounidense no puede dejar de comentar no son los trabajadores, es la carne, el pasaje sobre los desperdicios del suelo, la descripción de excrementos de rata en la mezcla de salchichas, la grotesca contabilidad de lo que iba a parar en las latas etiquetadas como jamón en conserva, los residuos recogidos del suelo, el producto decomisado redirigido, el descuido casual ante lo que el consumidor nunca vería. Theodore Roosevelt, que tiene sus propias razones para querer tener ventaja sobre los empacadores, recibe una copia anticipada, la lee en 2 días y envía a sus propios investigadores, Charles Neal y James Reynolds, a los corrales en la primavera de 1906. El informe Neal Reynolds, presentado en mayo, no encuentra todo lo que Sinclair describió, encuentra suficiente. La Ley de Alimentos y Medicamentos Puros y la Ley Federal de Inspección de Carne, ambas, se aprueban en junio de 1906, y los corrales deben ahora pagar por inspectores federales apostados permanentemente en sus pisos. Los propios avisos de higiene publicados por los corrales, que habían existido antes de que Sinclair llegara y habían sido en gran medida ignorados, se convierten ahora en evidencia de una brecha entre lo que la dirección afirmaba y lo que la dirección aplicaba. Sinclair había apuntado al corazón y acertó en el estómago, y el estómago respondió con más fuerza de lo que él planeaba, y el imperio absorbió el golpe y siguió adelante, hasta que el siguiente enemigo llegó desde adentro. La velocidad de la cadena la establece la dirección, no los trabajadores. Este es el hecho fundamental de la vida en el piso de sacrificio, y todo trabajador que entra a los corrales lo entiende en su primer turno. La cadena se mueve al ritmo que el supervisor decide, y los supervisores tienen un sistema, documentado en los archivos de quejas sindicales de principios del siglo XX, de incrementar la velocidad de la cadena 2 o 3 muescas por turno sin aviso, viendo cómo la línea se acelera casi imperceptiblemente hasta que el ritmo al final del turno es measurably más rápido que al principio. Y los trabajadores lo han seguido porque no tenían otra opción, y a la mañana siguiente el ritmo más rápido es la nueva línea de base. Michael Donnelly, presidente del Amalgamated Meat Cutters and Butcher Workmen of North America, lidera una huelga contra este sistema y otros en 1904, sacando a miles de trabajadores de los pisos de sacrificio en pleno verano. Los empacadores responden reclutando trabajadores negros del sur, hombres que han sido sistemáticamente excluidos de los sindicatos y que necesitan el trabajo y no están equivocados en aceptarlo, pero cuya presencia en el piso es utilizada por la dirección con precisión deliberada para fracturar la coalición laboral a lo largo de líneas raciales. La táctica funciona. La huelga de 1904 colapsa. Para 1919, las tensiones raciales que la dirección cultivó dentro de los corrales han estallado en las calles de Chicago en uno de los disturbios raciales más mortales de la historia estadounidense. Una explosión de violencia de 5 días en la que 38 personas son asesinadas, y la geografía laboral de los corrales, trabajadores negros y blancos compitiendo por los mismos empleos en pisos donde la dirección controla el ritmo, es una de las presiones que lo detona. Una segunda huelga en 1921 fracasa como la primera. La dirección no rompe la huelga, rompen la solidaridad y lo llaman relaciones laborales, y por el momento funciona, pero la fractura es estructural, y las fracturas estructurales tienen una manera de reaparecer en el peor momento posible. El peor momento posible para los empacadores es 1920. La maquinaria antimonopolio que el informe de la Oficina de Corporaciones de 1902 había puesto en marcha finalmente llega a su destino. Un decreto de consentimiento federal, moldeado en gran parte por el fiscal general A. Mitchell Palmer, que obliga a los principales empacadores a desprenderse de sus ramas de distribución minorista. La red de sucursales, 800 puntos de distribución refrigerados en todo el país, construidos a lo largo de 4 décadas de inversión de capital, la mayor innovación competitiva en la historia de la distribución alimentaria estadounidense, debe ser entregada. No reorganizada, no reestructurada, entregada. La ley de empacadores y corrales sigue en 1921, y la arquitectura regulatoria se cierra alrededor de la industria como una mano alrededor de una garganta. La cadena de frío que habían construido era la evidencia en su contra.
La infraestructura que los había hecho intocables, los había hecho simultáneamente visibles, y visibles a escala, y visibles a escala ante un gobierno federal que acababa de ver a la era progresista enseñarle cómo luce el monopolio cuando controla algo que la gente come. Las empresas pasan la siguiente década contrayéndose. Los competidores en Kansas City y Omaha, que habían sido mantenidos a distancia por la red de sucursales, comienzan a llenar los vacíos. La máquina que había pasado 40 años volviéndose invencible recibe la orden de desmantelarse y se le dice que esto es por el bien de Estados Unidos y no hay apelación. La fortaleza se había convertido en la trampa. 2 guerras le dan a los corrales una tregua que parece salvación y funciona como un retraso. Cuando los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial en 1917, los contratos de adquisición federal llegan y los corrales amplían sus operaciones para satisfacer la demanda militar, corriendo turnos más largos, moviendo más volumen, funcionando como un nodo crítico en la cadena de suministro militar. Cuando la Segunda Guerra Mundial llega en 1941, la misma expansión ocurre de nuevo, más rápida y más grande. Los pisos de sacrificio funcionan las 24 horas. Las mujeres se incorporan a roles de apoyo en el piso de sacrificio por primera vez, aprendiendo la cadena, trabajando junto a ella con una velocidad que sorprende a los capataces que las dudaban. Los sellos de inspección del gobierno se graban en cada cajón y cada cajón se dirige hacia un puerto. Y las especificaciones de carne enlatada, las dimensiones, el calibre de hojalata y el contenido calórico de la ración C, son un producto directo de la capacidad de procesamiento de los corrales. Los récords de producción batidos durante los años de guerra no se volverán a romper. En la posguerra, los corrales y las empresas que los anclan esperan que el auge continúe. El país está creciendo. La demanda del consumidor se está expandiendo. La infraestructura está en su lugar. Lo que no ven con suficiente claridad, o ven y descartan como el problema de otro en la década de otro, es que la economía de posguerra se está reconstruyendo alrededor de una nueva geografía de producción alimentaria, y esa geografía no tiene centro. Iowa Beef Processors se incorpora en 1960. Sus fundadores construyen su primera planta en Denison, Iowa, en 1961, no en una ciudad sino junto a un corral de engorda, en el interior agrícola llano donde el ganado realmente está en lugar de en el centro industrial a donde tradicionalmente ha sido enviado. La innovación es engañosamente simple: sacrificar el animal en el corral de engorda, deshuesar el canal en cortes primarios en el lugar, empacar los cortes al vacío y enviar carne en cajones en cajas corrugadas apilables de 60 libras directamente a las cadenas de supermercados. La caja misma, cartón corrugado, impresa con códigos de enrutamiento, apilada a 12 unidades de altura en un camión refrigerado. Reemplaza el canal colgante en el gancho de tróley elevado que había definido la industria durante 90 años. Las cadenas de supermercados, que para la década de 1950 han crecido lo suficiente como para tratar directamente con los proveedores y no necesitan al intermediario de Chicago, se suscriben de inmediato. Los costos laborales de IBP son 40% menores que los de Chicago. El sistema interestatal de autopistas, completado en etapas a finales de la década de 1950 y durante la de 1960, significa que los camiones refrigerados pueden mover productos de costa a costa sin ferrocarril. El gancho de tróley elevado, que había reorganizado un continente en 1875, es ahora solo un artefacto de una era logística anterior. Los supermercados evitan Chicago por completo. Un informe del US de a sobrecambios en la geografía del sacrificio en 1965 muestra la migración en términos estadísticos tan claros que nadie en la industria puede pretender malinterpretarlos. El volumen de procesamiento de Chicago cae un 30% en 8 años. Dentro de los corrales, la dirección llama a IBP una operación de corral de engorda. Llama al cambio una tendencia regional temporal, llama a la nueva geografía una fase que se corregirá cuando los costos de transporte fluctúen. El futuro no viene a Chicago. Chicago lo ve pasar por la Interestatal 80. Las decisiones de pánico siguen el patrón que siempre siguen los imperios industriales moribundos: gastar dinero en la instalación que estás a punto de perder.
A principios de la década de 1950, un gran incendio, tras un incendio anterior en 1934, destruye una sección importante del complejo y se reconstruye a un costo enorme, una inversión que extiende la vida de la instalación, pero profundiza la deuda. Los programas de modernización del piso de sacrificio de finales de la década de 1950 reemplazan la infraestructura de madera con acero inoxidable, instalan nuevos sistemas de ventilación, actualizan la refrigeración, gastan millones de dólares haciendo que la instalación de Chicago sea más competitiva en un momento en que la competencia ya se ha mudado a Iowa y Nebraska y ya no juega con las reglas de Chicago. El nuevo acero inoxidable brilla bajo las luces fluorescentes con una precisión que los viejos pisos de madera nunca tuvieron. También es irrelevante. El último superintendente cierra las instalaciones no porque el equipo falle, sino porque la economía ha hecho que el equipo pierda su razón de ser. Armour & Company, que había anclado los corrales desde 1867, comienza a cerrar edificios individuales a finales de la década de 1960. Los trabajadores reciben avisos de 30 días en lotes, unos cientos a la vez, y cada ronda de avisos produce unos corrales más pequeños que son menos capaces de resistir la siguiente ronda de avisos. La última subasta de ganado se celebra el 30 de julio de 1971. La asistencia es escasa, los precios son bajos. Los compradores que habrían llenado el piso una década antes ya obtienen su suministro de EBP y Kansas City desde hace años. Cuando se vende el último animal, las puertas se cierran con llave y 106 años de operación continua terminan un martes por la tarde en julio. Habían gastado una fortuna y una década preparando los corrales para un futuro que ya se había marchado. La máquina que nunca se había detenido, ni por nevascas, ni por huelgas, ni por 2 guerras mundiales, ni por incendios, ni inundaciones, ni decreto federal, se detuvo. En su apogeo, los corrales habían empleado a 17.500 personas. El número al cierre es 0. Los ganchos de trolley elevados cuelgan inmóviles por primera vez en un siglo, y el silencio del piso de sacrificio, un piso que nunca había conocido el silencio en la memoria viva de nadie en Packingtown, llega no dramáticamente sino de manera incremental, acumulándose en los días posteriores al cierre de las puertas a medida que la última maquinaria se apaga, y los últimos equipos de mantenimiento completan sus rondas y el edificio comienza la lenta conversión de instalación a ruina a permiso de demolición. Los trabajadores recogen sus últimas herramientas de los casilleros. Los casilleros no son recogidos durante meses. La demolición se lleva la mayor parte. Los pisos de sacrificio, los corrales, el Hotel Transit House donde los compradores de ganado y los agentes de comisión habían comido sus filetes y firmado sus contratos durante 90 años. Todo eso cae a lo largo de principios de la década de 1970, el acero recuperado, la madera quemada o transportada, las plataformas de cimentación rotas y niveladas. La puerta de piedra en Exchange Avenue y Peoria Street sobrevive por un único voto de preservación, algo muy ajustado, el tipo de decisión que parece obvia en retrospectiva y no lo era en absoluto cuando se tomó. Hoy se alza en medio de un parque industrial ligero, 2 cabezas de toro talladas sobre el arco de piedra caliza, la herrería original de 1879 todavía en su lugar, la placa en su cara con fechas y nombres que la mayoría de las personas que pasan en auto nunca han leído. La cuadrícula de calles del parque industrial sigue exactamente la geometría de los viejos corrales, porque las calles se trazaron a lo largo de los límites de los corrales cuando se construyeron los corrales, y nadie tuvo razón para cambiarlos cuando los corrales fueron demolidos. Y así la forma del organismo persiste en el pavimento aunque el organismo haya desaparecido. Los residentes de larga data de Back of the Yards dicen que en ciertos días calurosos de verano, cuando el viento viene de la dirección correcta y el sol ha estado sobre el pavimento desde la mañana, algo aflora del suelo. Un rastro de grasa derretida absorbida durante un siglo en la tierra misma, paciente y permanente, resistiendo la lógica ordinaria de la descomposición. Los visitantes se detienen en la puerta de piedra ocasionalmente, leen la placa, miran alrededor los almacenes y estacionamientos y no pueden imaginar lo que aquí se alzó. Están parados en el fantasma de una máquina.
Un novillo entraba por esta puerta y en 38 segundos se convertía en 22 cajones. La puerta aún está en pie, no hay novillos, no hay cadena. La geometría de los corrales todavía está en el pavimento. La máquina se ha ido, su forma permanece.